El kineto volador despega en 3, 2, 1. Buenas, buenas a todos los que nos escuchan. Este es el Kineto Volador, su nuevo podcast de cine en internet donde no nos tomamos este bello arte tan en serio. Este es un podcast que tiene como objetivo salir de la rutina diaria para entrar al fantástico mundo del séptimo arte. Sobrepasando al espacio del tiempo, el Kineto vuela más allá de la luna de Méliès. Preparen sus tiquetes de viaje. Mi nombre es Jorge Iván Parada Hernández, soy periodista e historiador colombiano y entusiasta del cine tanto comercial como independiente. Mis directores favoritos son Wes Anderson y Quentin Tarantino. Y diría que mis películas favoritas son The Big Fish de Tim Burton, El Gran Hotel Budapest de Wes Anderson y El Hombre que mató a Don Quijote de Terry Gilliam. Me acompañan esta noche y de aquí en adelante dos personas muy especiales. Voy primero con Laura Reyes Arango. Laura, ¿cómo está? Iván, muy bien y estoy muy contenta de iniciar este proyecto con ustedes. Yo soy periodista, tengo maestría en estudios políticos e internacionales, pero en mi vida personal amo el cine y estoy obsesionada con él. Mis películas favoritas son La La Land y Medianoche en París, y mis directores favoritos son Martin Scorsese, Woody Allen y también Wes Anderson. Y pueden contactarme a través de mi Twitter como LauriRe1994 y también en Instagram. Perfecto, Laura, gracias por sus redes sociales. A mí se me olvidó ese detalle. A mí me pueden contactar por Twitter e Instagram como @JIPH, esas son las letras, no tienen que escribirlo, JIPH182. Y también nos acompaña de aquí en adelante un crack del medio audiovisual, Nicolás Mogollón Osuna. ¿Cómo vamos, viejo Mogo? Hola, bien, gracias. Yo soy estudiante todavía de filosofía y arte. Espero algún día hacer cine de verdad, bien rico y bonito. Entonces, pues siguiendo la onda, mis directores favoritos son Terry Gilliam y yo diría que Roy Anderson, que son genios, de verdad, esos sí, unos duros. Y mis películas favoritas diría que son Rango de Gore Verbinski y Rosencrantz y Guildenstern han muerto de Tom Stoppard. Uy, yo tengo un gran... Uy, sí, obviamente a mí también me encanta Roy Anderson, qué tipazo. Como son de buenas sus películas. Pero bueno, podremos hablar de él algún día. Mira, antes que nada, y empezar con el tema de hoy, gracias Mogo por su introducción, es que quisiera explicar un poco el nombre del podcast para quienes nos vayan a escuchar de aquí en adelante, quienes se vayan a subir a nuestro kineto volador. Y pues bueno, ¿qué es un kineto? Un kineto viene del kinetoscopio, que es un aparato que es precursor al proyector de películas moderno. Se trata de una caja con un visor en el que una persona se apoya y ve cómo se proyecta una cinta de filme. Esta va formando pues una imagen evidentemente mientras proyecta. Y nos inspiramos en este gadget bien antiguo para crear nuestra nave, el Kineto Volador, que nos llevará a explorar todo el mundo del cine. Dicho esto, nos vamos con el tema de hoy. Y hoy queremos visitar el planeta del cine del terror. Ya sabemos que Halloween pasó hace algunos días, pero no queríamos perdernos la oportunidad de hablar de este. Y para comenzar, quisiera invitar a nuestra compañera Laura a que tome el volante del Kineto Volador y nos cuente sobre uno de los exponentes más grandes del género del terror en el cine. Cuéntenos, Laura. Ok, Iván, pues vamos a empezar con uno de los que durante la década del 60 y gran parte del siglo XX generó estrés, angustia en todos los espectadores, y es nada más y nada menos que Alfred Joseph Hitchcock, también conocido como Alfred Hitchcock. Entonces, ¿quién es este señor? Bueno, les cuento, él fue uno de los cineastas más importantes, produjo, dirigió, escribió, hizo de todo. Nació en el año de 1899 en Londres y murió en Los Ángeles en 1980. Hasta la década de los 70 siguió trabajando. Varias de sus películas más reconocidas son Los pájaros, La ventana indiscreta y Rebeca. Claro está que también está Psicosis, Vértigo, entre otras películas, pero voy a empezar a contar un poquito más de él. Entonces, Alfred Hitchcock empezó en 1919 a meterse en el mundo del cine, siendo asistente, luego empezó a escalar poquito a poquito y finalmente llegó a ser uno de los directores más importantes
de todos los tiempos. Entonces les voy a contar algo muy interesante de él, y es que en uno de los sets, y eso yo creo que nadie se lo sabía, conoció a su esposa, que es Alma Rebel, quien fue la mano derecha hasta el final de sus días. Yo les quería preguntar, chicos, ¿alguna vez vieron alguna película de Hitchcock y qué sensación les creó? Bueno, yo vi hace poco Psicosis, yo soy de esos de los que tiene una deuda gigante con los clásicos y me la pude ver con mi novia. Oiga, qué película tan espectacular. Esto de la tensión a partir de la música es loquísimo. Lo que hizo Hitchcock es revolucionario. Bueno, claro, y su compositor de música, evidentemente. Pero me dejó loquísimo la forma en la que el tratamiento de la música hace toda la película. ¿Y usted, Nicolás, qué piensa de Hitchcock? Yo me he visto su clásico, también me pareció espectacular, y me vi una que se llama, no sé cuál es la traducción a español, en inglés se llama Rear Window, La ventana que es indiscreta. la ventana indiscreta. Uy, qué peliculaza. Aunque no se di cuenta como terror realmente, si ese sea bueno, Suspenso. que sí, exacto. Pues bueno, yo la verdad empecé mi obsesión por Hitchcock cuando estaba en el colegio. Una de las películas que vi por primera vez fue Los pájaros, y esa película es espectacular. Se trata, para los que quieran meterse, y eso sí es catalogada como película de terror, de una muchacha que llega a un pueblo costero en California. Todo está tranquilo, todo está normal, pero de repente los pájaros, las gaviotas, todo empiezan a actuar de una manera sin precedentes. Empiezan a atacar a las personas, a matarlas, a picotearlas. Incluso les voy a contar un dato curioso. Los Simpsons se inspiraron en uno de los episodios pues con esta película, pero en vez de pájaros eran delfines. Entonces, y otra cosa que parece que no, o sea, que la realidad no deja de sorprendernos. Hubo un comportamiento en el 2011-2014, les debo ese dato, en el que los pájaros empezaron a actuar de una manera extrañísima, atacando a las personas. O sea, la realidad supera la ficción. O la realidad está basada en la ficción, no sé, eso es un tema que tenemos que discutir en estos días. Pero bueno, esa es una de las películas más chéveres, y si van a ver esa película, por favor, no vayan a la Plaza Bolívar o a alguna plaza donde haya palomas, porque van a quedar psicoseados. A mí me pasó. Entonces, esa es una de las películas que recomiendo. La otra es La ventana indiscreta, tal como dijo Nicolás. Se trata de un periodista que de muy de malas se le rompió la pierna y le tocó quedándose pues viéndose, o sea, aburrido. ¿Qué hace? Se puso a ver una noche que que sus vecinos estaba teniendo un comportamiento bastante extraño. La vecina, su esposa, no aparecía, parecía que estaba ocultando algo, y oh sorpresa, descubrió o sospecha que el vecino mató a su esposa. Es uno de los clásicos más increíbles del mundo. Y la otra es Rebeca, que pues Netflix sacó una versión nueva con Lily James y se me olvida el otro, Armie Hammer. Pero pues dicen que no le fue tan bien. Rotten Tomatoes lo calificó de una manera más brutal, le dio como 53%, pero les cuento de qué va esta película. Y eso sí, chicas, las que me están oyendo, o cualquier persona que me está oyendo, hay que tener eso en cuenta cuando uno está saliendo con una persona. Resulta que esta película se trata de un señor que se enamora de una muchacha en la Costa Azul, y parece que todo está bien, todo muy contento. Se casan y de repente pues se van a vivir a una mansión, y lo más cómico es que se empieza a manifestar un fantasma. ¿Qué pasa con ese fantasma? ¿Quién es ese fantasma? ¿De quién es el espíritu? Resulta que ese fantasma es nada más y nada menos que Rebeca, la esposa o la
sí, la esposa de, o lo que era su esposa, del esposo de la protagonista. Entonces, chicas, si alguna persona o si tienen un novio, procuren averiguar si su pareja no tiene algún fantasma en el pasado que esté ahí molestándolas. Entonces, esa es una recomendación. Es una de las películas, una de las primeras películas por las que Alfred Hitchcock ganó un Oscar. No ganó por a mejor película, más no como mejor director. Y eso es una desgracia porque pues es uno de los mejores directores de todos los tiempos. Y una cosa súper interesante de esta película. Imagínense que Jane Fontaine, que es la protagonista, que es la señora que pues encarna la nueva esposa como le decía, resulta que ella era una de las personas más inseguras. Incluso se peleó el papel con su hermana, con quien se tenía una relación terrible. Entonces Hitchcock pues escogió a ella porque veía que estaba bajo la sombra de su hermana, que era la más bonita, la más inteligente, que era reconocida entre el gremio de las estrellas, y utilizó las inseguridades de esta señora para explotarla aún más. Entonces es una de las cositas que de pronto no sabían de Hitchcock. Utilizó la inseguridad de Jane Fontaine para hacer que el personaje fuera más cautivador, lo que es muy interesante, pero no la trató y ni la maltrató mal, sino que trató de ser empático, trató de hacerla sentir bien, y eso fue lo que pasó con esta señora. Y actualmente esta señora sigue siendo reconocida, Jane Fontaine, por su papel de Rebecca. Eso sí, Hitchcock tenía sus musas, tuvo a Jane Fontaine, tuvo a Tippi Hedren, que fue con una de las actrices que peor relación tuvo. Se rumora que este señor la acosaba sexualmente, y también a Grace Kelly, datos que no sabía. No sé, chicas, ¿ustedes qué piensan hasta ahora de el maestro Hitchcock? Oye, Laura, muy interesante lo que nos cuenta. No sabía, digamos, lo de esta muchacha la que se aprovechó de sus inseguridades. Eso también hace parte como de la grandeza del genio de ser un director como él, ¿no? Como los excesos. Le pasó a Kubrick, le pasó a Chaplin. Es duro, ¿no? Como convivir con el genio y el maltrato. Debe ser bien difícil. Exacto. Y pues bueno, dentro de las técnicas, y acá ya cierro, es que Hitchcock trataba de que el cine o sus películas no fueran algo difícil de digerir, que muchas veces sucede con las películas. Tiene que tener una trama compleja, tiene que ser profunda, no, nada de eso. Para él, el cine es un espectáculo y el público es el destinatario. Entonces, a pesar de que no tenía una trama muy profunda, buscaba que la gente estuviera obsesionada con lo que pasaba. ¿Cómo lo hacía? Por medio de la música, por medio de la ausencia de la música, siendo que él se formó dentro de la escuela pues del cine mudo. Trató de que fuera algo más complejo, algo que a pesar de que fuera sencillo, que la gente se sintiera identificado a través de los sonidos, y eso es lo que hace a Hitchcock como un genio. Otra cosa que es importante es que los villanos son las personas que menos se les ocurre. Por ejemplo, fácilmente, que yo que no tengo el perfil para hacerlo, puedo terminar siendo una villana, y ustedes no lo sabían. Entonces, eso les cuento de Hitchcock. Les invito a que vean todas las películas. Creo que es un maestro, y podemos, no sé, así no sea terror, a mí no me gusta tanto el terror como ustedes, pero sí lo genera un impacto y un miedo que les va a marcar de por vida. Excelente, Laura, muchas gracias por este muy buen perfil. Yo quería decir algo frente a lo del suspenso. O sea, a la final creo que el suspenso viene del terror. Sobre todo, digamos, yo le recomiendo un canal de YouTube que se llama, desde un músico que le explica sobre música, pero él también habla sobre la música en el cine, y se llama Jaime Altozano. Y precisamente ayer, preparándome para el programa, estaba viendo la banda sonora de Psicosis, de por qué era tan icónica, y él explica que, o sea, por las razones técnicas que ustedes podrán ver en su video,
los violines son tan disonantes, y creo que esa es la palabra exacta, que inspira a películas ya no de suspenso, sino de terror, como Halloween, como Sé lo que hiciste el verano pasado. Entonces, los mismos acordes se repiten en ese tipo de películas que ya son del terror. Entonces, creo que hay muchos más lazos entre el terror y el suspenso de los que nos podríamos imaginar. Entonces, creo que al hablar de Hitchcock, evidentemente vamos a hablar de terror, pase lo que pase con el género o el subgénero. Pero bueno, muchísimas gracias de nuevo, Laura, por este excelente perfil. Nicolás, ¿tiene algo que decir? ¿Algo que aportar? Claro, complementando precisamente lo que tú estabas diciendo, yo iría incluso tan lejos hasta como decir que el terror es un subgénero del suspenso, es una forma de suspenso, porque al final cuando nosotros hablamos de Polémico lo que dice nuestro compañero. suspenso nos referimos a una tensión, ¿no? Que genera la película, la imagen contra, pues, que nos genera. Y si esa tensión la utilizamos para generar miedo, pues estamos hablando de terror. Excelente punto de vista, Mogo. Creo que aquí podremos estar definiendo un poco más de lo que queremos hablar. Excelente. Es cierto, Eh, es totalmente cierto y creo que pues el terror, o sea, el suspenso es muy difícil de catalogarlo y también el terror, porque el terror puede variar en diferentes formatos. Creo que el formato, o sea, estamos acostumbrados a pensar que el terror es sinónimo de, no sé, el diablo arrastrándolo a uno. Creo que el terror se puede manifestar en muchas cosas, incluso en películas de acción, cuando el protagonista tiene que verse, no sé, enfrentarse al secuestro o a estas cosas. Creo que el terror está en todos los géneros, así uno no quiera pensarlo, no sé. Eso tiene mucho sentido, Laura. Creo que hay un poco de terror en todas las películas que traten pues muchas gamas del, pues como decirlo, como las emociones humanas. Y creo que pues el terror y el suspenso hacen parte de eso. Pero ya que estamos en este tema, ¿qué tal si nos abocamos un poco a la historia del género? ¿Les parece? Totalmente. El jinete volador saluda a la luna de Méliès. Perfecto. Yo quisiera empezar con una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es la primera película de terror de la historia? Pues me puedo equivocar, Iván, pero creo que fue la decapitación de María Estuardo, no me acuerdo muy bien, creo que fue en 1890, comienzos del siglo XX, pero me puedo equivocar. Esa es una apuesta muy interesante, casi le pega, pero en realidad, bueno, si nos apegamos a lo que genera el cine de terror, o sea, si llegamos a la definición de que el cine de terror es algo que te produce miedo, podríamos decir que la película de los Méliès, que se llama La llegada del tren a la ciutat, sería la primera película de terror. Claro, no es una película que es producida como pensando en generar el miedo en las personas, pero la leyenda dice que cuando se proyectó esta película por primera vez, la gente salió despavorida. Les vamos a dejar en nuestras redes sociales la película porque es muy corta y es gratuita porque pues los Méliès murieron hace mucho tiempo. Pero los Lumière, qué pena, discúlpenme ahí. Esto lo hicieron los Lumière, no Méliès. Aquí hay una gran distinción. Los Lumière grabaron un tren llegando a una estación en París que se llama la estación de la Ciotat. Y la cámara estaba dispuesta de tal forma en la que el tren venía como desde un ángulo hacia la cámara. Entonces la gente se dice, aunque esto históricamente no se ha podido probar, que la gente salió despavorida al ver que el tren se acercaba porque pues les generó terror. Pero pues digamos, eso es digamos una definición un poco quisquillosa del tema. No obstante, las películas propias del género comenzaron con el mismísimo Georges Méliès. Aquí sí hablo de Méliès y no de los Lumière. Pues él siendo uno de los pioneros en el cine y uno de los pioneros en los efectos especiales, él se podría decir que su película La mansión del diablo de 1896 es una película de terror. Esto es más bien por los temas que toca, no tanto por lo que muestra. Digamos, él muestra un diablo que atormenta a una persona, pero lo hace a través de un poco más de técnicas de teatro y de comedia. No obstante, estos temas se repiten mucho en las películas de Méliès, como digamos los diablos, los demonios, los fantasmas. Entonces, digamos, esto va cimentando lo que va a ser el cine de terror un poco más adelante.
Digamos, también se repite la fórmula con la película de Méliès que se llama El Diablo en el Convento, donde aquí ya aparecen unos fantasmas también. También les quiero botar un excelente dato, que fue la primera mujer en hacer un cine de terror. Fue la estadounidense Alice Guy Blanchett, que creó retrató más bien ese cuento de Goethe de Fausto, y la película se llama Fausto y Mefistófeles. Esa película también se puede encontrar actualmente en YouTube, muy fácil de encontrar, es una película bella, corta, la hizo en 1909, y también comparte varios elementos de comedia y teatro de los que hizo Méliès, por lo que no, o sea, no había tampoco un terror intencionado, pero sí los temas que los trató. Ahora, lo que se podría decir como la primera película de terror intencionado viene en 1910 con J. Shirley Dowling, quien fue el que dirigió la primera Frankenstein. Esa también la pueden encontrar en internet, e incluso se las vamos a dejar en nuestras redes sociales para que nos sigan. Acuérdense, @elkineto_volador en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y interesante esta película es que fue producida por Thomas Alva Edison. Esta película ya muestra un poco más de elementos de terror, como digamos el uso de maquillaje de impacto. El monstruo de Frankenstein de esta película, a pesar de que no se le hace ningún primer plano, pues digamos esto todavía era técnicamente impensable, por así decirlo, dentro del cine del temprano siglo XX. Se alcanza a ver unos detalles interesantes de cómo se construye el monstruo, y me imagino que le causaba cierto impacto a los espectadores en ese entonces. Digamos, a pesar de esto, uno de los mejores periodos del cine mudo de terror, claramente todo el cine de terror empezó como cine mudo, como todo el cine, fue el expresionismo alemán. Yo creo que nuestro amigo Nicolás nos podría ayudar apenas termine de decir esto. Esto fue en la década de los 20 y los 30. Más o menos el cine del expresionismo alemán de terror exacerbó digamos, los elementos artísticos de la imagen, y lo mezclaba con un poco de narrativas de terror. Entonces, digamos, algunos ejemplos son El estudiante de Praga de 1913 de Paul Wegener y Stellan Ray. Otra podría ser El Golem de 1920 de Carl Boese y el mismo Paul Wegener. Y también El testamento del doctor Mabuse de 1933 de Fritz Lang. Sin embargo, yo me quedo con la duda, Nicolás, cuénteme si he hecho una buena caracterización del expresionismo alemán. Sí, digamos que en términos generales sí, para poner un poquito en el detalle, porque es un movimiento increíble. Estos cambios artísticos, estas expresiones que los caracterizan, yo quería agregar cosas que incluyen. Está la deformación del espacio en general. Ellos una de las cosas que hacían y que los caracterizaba mucho era que pintaban el set no aludiendo al realismo, sino una ciudad deformada, que pues los llevaba a, a pensar, o hacían que el espectador se sintiera un poquito loco. Y pues de hecho por eso quería mencionar dos películas más del expresionismo alemán, que son, yo creo que los clásicos del terror del expresionismo alemán, que son El gabinete del doctor Caligari y Nosferatu. Excelentes esas recomendaciones, gracias Nico. Continuamos con nuestro viaje histórico con nuestro kineto volador, y es que ya en la década de 1920 floreció el cine de monstruos que casi todos conocemos, sobre todo en Estados Unidos. Y esto se dio en gran medida, no exclusivamente, pero en gran medida, de la mano del estudio de Universal Studios. Acá hay un dato interesante, y es que Universal está tratando de revivir su universo cinematográfico de monstruos, y lo empezó hace como unos 2-3 años con esta película de La Momia con Tom Cruise. No le fue para nada bien, entonces parece que eso pues no va a pasar. Pues digamos, repetir el éxito que tuvo con las películas que les voy a contar en este momento es bien difícil, porque había un gran director que se llamaba Todd Browning, y este hombre hizo películas que aparentemente son muy clásicos digamos, en este género. Yo no las he podido ver porque también son un poco difíciles de encontrar, excepto por una.
Una de estas es Garras Humanas de 1927. Creo que la más clásica es Drácula con Bela Lugosi, que es, es básicamente el Drácula que todo el mundo conoce, aparte de Nosferatu. Esta es de 1931 y Freaks de 1932. Ah, bueno, y se me escapaba también La Marca del Vampiro de 1935. También hubo otras obras maestras como lo son El Dr. Jekyll y Mr. Hyde de 1920 de John S. Robertson y La Momia de 1932 de Carl Front. En Reino Unido también se siguió un poco con este boom de las películas de terror de monstruos, pero ya para 1950, cuando en Estados Unidos decayó un poco el género. Lo que pasa es que el género se volvió un poco más de comedia y de teatro, así como en sus inicios con Méliès y Alice Guy. Entonces, digamos, había una película de Abbott y Costello, conocen a Frankenstein, si no estoy mal, entonces es el tipo de cosas que se pueden encontrar en Estados Unidos para esta época, pero ya el Reino Unido retomó un poco del terror puro y duro, y había una productora que se encargó de hacer este cine, que se llamaba Hammer Productions, y creó grandes clásicos como El experimento del Dr. Quatermass de Val Guest, y en 1957 también produjo otra de Frankenstein, también muy conocida, de Terrence Fisher, disculpen. A partir de estas películas empezaron a revivir un poco los cuentos míticos de monstruos. Laura, ¿usted tiene algo por decir? Cuénteme. Pues le voy a contar un dato y es que en 1966, pues en ese ciclo de terror, se produjo la primera película y con un personaje lésbico que se llama La hija de Drácula y es pues sobre la hija de Drácula y ahí muestra una relación medio lésbica y es algo que revolucionó un poco el cine de terror. Oiga, interesantísimo eso. Nunca me hubiera imaginado que hubiera como una escena de lésbica en una película de terror tan vieja. Eso es bien interesante. Muchas gracias, Laura. Y para terminar esta partecita de Reino Unido en los 50, una de las otras películas que se produjeron, que fue muy famosa, es Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet, de 1936 de George King. Ya en la década de los 60 estalló un subgénero muy famoso que es el de vampiros y hombres lobo. Entonces tenemos películas como The Fearless Vampire Killers de 1967 de Roman Polanski, El Ansia de 1983 de Tony Scott, Noche de Miedo del 85 de Tom Holland. Este no es Tom Holland del Spider-Man actual, sino un director de los 60. The Lost Boys de 1987 de Joel Schumacher, Drácula de Bram Stoker de 1992 de Francis Ford Coppola. Una muy interesante que estoy cazando para poder ver, que se llama La invención de Cronos de Guillermo del Toro, hecha en 1993. También está Entrevista con el vampiro de 1994 de Neil Jordan, From Dusk Till Dawn de 1996, dirigida por el gran Robert Rodríguez, uno de mis favoritos. Vampiros del 98 de John Carpenter, uno de los cracks de este género. Y pues ya en tanto Hombres Lobos encontramos a películas como The Company of Wolves de 1984, esta también es de Neil Jordan, y Silver Bullet de 1985 de Dan Atlas. Como vemos, este subgénero tuvo como un desarrollo hacia el final del siglo XX, que fue bastante prolífico, y pues tenemos unos clásicos increíbles. El cine de ciencia ficción de terror también nacería en los 50s y 60s y también se extendería hasta el final del siglo, y este se inspiró en escritores de ciencia ficción muy famosos y sobre todo de terror cósmico como Howard Philip Lovecraft, el mismo de los mitos de Cthulhu, y también de H.G. Wells, quien fue el que escribió La máquina del tiempo. Aquí encontramos películas del tono de Invasion of the Body Snatchers del 78, dirigida por Philip Kaufman, y Alien, el octavo pasajero, del 79, dirigida por Ridley Scott. Uno de los grandes de este subgénero irrumpiría en la escena durante los 80, que es David Cronenberg, que nos regaló clásicos como The Broth de 1979, Scanners del 81, una que se produjo en Estados Unidos que es The Dead Zone de 1983, Videodrome también del 83, y creo que las dos más famosas, La Mosca del 86 y Naked Lunch. Vale la pena mencionar también, digamos, en este desarrollo histórico del cine, antes que creo que Nicolás quiere decir algo. Cuéntanos, Nicolás. Sí, ahora que mencionas a Cronenberg, es un tema que no se trabaja mucho normalmente cuando se hace análisis de cine
por lo menos de terror, que a mí me parece súper importante, y es el poder de la imagen, que es un poco también la razón por la cual tenemos esta tendencia a hacerlo de monstruos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cronenberg como tal no es que trabaje temas muy densos, o no es que sea muy bueno trabajando temas así como el terror cósmico, sino que el man lo que es un genio para poner en imágenes eso inexplicable. Entonces el man es básicamente más bien un técnico del terror que un autor del terror, sino que suele trabajar con Lynch, que sí es, que se va para el otro lado, que entiende muy bien y trabaja unos temas súper densos, pero a la hora de ponerlo en imágenes suele fallar un poquito, en mi opinión. Muchas gracias por ese dato de nuestro crack audiovisual Nicolás Mogollón. ¿Quién lo diría? Cronenberg, un tipo más técnico, y Lynch, un tipo más, digámoslo así, como conceptual. Pero interesante cuando trabajan juntos. Continuando con este gran recorrido, vale la pena mencionar un género de películas dentro del terror que viene de Japón, que es el de Kaiju, que es el de monstruo gigante. Aquí encontramos películas como Gojira o Godzilla del 54 y Mothra del 61, ambas del director y especialista de este subgénero, que es Ishiro Honda. También tenemos películas como Gamera de 1965 de Norikai Yuasa. Algo interesante de este género es que fue producido como en la Guerra Fría, donde había un terror nuclear, pues de la guerra termonuclear, que podría producir eventualmente monstruos gigantes que invadieran lo que quedara de la civilización tras una guerra de este tipo. Y pues fue un tema muy persistente, no solo en Japón, sino pues también se trasladó un poco más adelante a Hollywood. Y digamos, hoy en día todavía estamos viendo películas de ese talante, como las películas que están sacando de King Kong y Godzilla y que van a luchar juntos y ese tipo de cosas. Están tratando también como de establecer como un universo cinematográfico en ese sentido. Vamos a ver cómo les va. Obviamente no nos podemos olvidar de uno de los maestros de uno de los subgéneros del terror, que es el de zombies, y me refiero a George A. Romero, quien lo consolidó con una excelente película que se llama La Noche de los Muertos Vivientes de 1968. A partir de esta película se inspiraron muchísimas más que también son muy famosas, y estas son Zombie del 78, El Día de los Muertos del 85, La Tierra de los Muertos Vivientes del 2005, El Diario de los Muertos de 2007, La Resistencia de los Muertos de 2009. Digamos, en este género es muy importante el aporte del cine italiano. Pues, digamos, hay un director, si no estoy mal, que se llama Bruno Mattei, que produjo las más importantes películas del género de zombies italiano. Y, digamos, podemos empezar con SS Campo de Sexo y Violencia de 1977, Terror en el Convento de 1980, Año 225 después del Apocalipsis de 1984, Ojos sin cara del 94 y En la Tierra de los Caníbales de 2003. Creo que la más importante de este hombre es Apocalipsis Caníbal de 1980. Sabemos lo difícil que es esta película. Bueno, creo que acabo de leer el nombre más bien como españolete. Esto es el mismo Holocausto Caníbal, que también se produjo con ayuda colombiana. Si no estoy mal, algunas escenas se grabaron aquí. Entonces, digamos, ahí hay un pequeño aporte de Colombia al cine del terror, siempre importante. Ya para contextualizar el siglo XXI y terminando mi parte aquí, vale la pena revisar un movimiento muy interesante que se llama el nuevo extremismo francés, que consiste en una evolución del gore. El gore sí es un subgénero del cine de terror, pero pues digamos, hablar de él también sería muy extenso. Pero vale la pena ver este extremismo francés, pues trata de hacer dos cosas, y esto hace que el movimiento se divida en dos. Entonces tenemos por un lado ese nuevo extremismo francés que trata de destruir el cuerpo, que es básicamente el gore, pero llevado a unos extremos fuertes, pues de ahí el nombre del género, ¿no? Y también hay otro que trata de sexualizarlo. Entonces ahí, esas son cosas bien interesantes. Creo que una película que cabe dentro de este género de la sexualización del cuerpo, dentro del nuevo extremismo francés, es exactamente la francesa Raw o Grave, que esa la podemos ver en Netflix,
No digo de qué es porque pues me la tiro un poco. Tiene algo que ver con un poco de gore, digamos así, un poco de canibalismo. Pero no digo más porque no me la quiero tirar para que la vean si no la han visto. Pero bueno, continuando con el género no erótico, sino más bien el de la destrucción del cuerpo, hay una excelente película que les recomiendo que se llama Mártires del 2008, del director Pascal Laugier, una de las películas más fuertes que he visto. También tenemos a el director Alexandre Aja, quien dirige Furia y Haute Tension. Bueno, Alta Tensión más bien, esta es de 2003. Una directora de extremismo francés es Marina Devan, quien es responsable de películas como En mi piel de 2002, No te retourne pas de 2009, qué pena mi francés si no les gustó, y Dark Touch de 2013. Obviamente quisiera seguir hablando de los infinitos subgéneros que tiene el terror, pero para eso está el Kineto Volador que puede visitar este planeta cuando queramos. No me voy sin decirles, como una de mis recomendaciones es, pues como en mis exploraciones de este mundo tan bonito que es el cine del terror, encontré una película hace mucho tiempo que vi que se llama Una página de locura. Les voy a decir más o menos la premisa de cómo fue producida, no de la película porque es difícil de describir esta película porque es cine de terror experimental japonés, pero básicamente esta es una película escrita por un eventual premio Nobel de Literatura, quien lo ganó en 1968. Si no estoy mal es Yakubasa, su apellido, no me acuerdo muy bien del nombre, pero pues imagínense, una película de terror experimental japonesa escrita por un Nobel de Literatura, creo que eso le suena bien a todo el mundo. Se encuentra fácilmente en internet, es loquísima la película, pero si pueden seguirle el hilo, la van a disfrutar un montón. Laura, cuénteme. Pues yo quería comentar algo y es que el cine de terror ha tenido demasiadas vertientes, también ha estado en comedia, ha- o sea, es impresionante la manera como se involucran diferentes géneros. Y pensaba precisamente en Get Out, que pues se hizo en el marco de pues de toda la era Trump, con todo el tema del racismo, y el terror ya no es tanto, o sea, el terror se ha evolucionado a algo que no solamente es el miedo al diablo o miedo y terror, sino también a miedo político, miedo a los grupos supremacistas o a cualquier realidad que afecte a cualquier ser humano, que no es tanto lo sobrenatural, sino lo real. Y Get Out, aunque tiene su cosa ficticia, que es una película que representa muy bien el género del terror. Y es un terror que es, pues, que se siente hoy en día. Sí. Claro, yo creo que uno de los directores importantes del siglo XXI y de los que hay que estar pendientes es Jordan Peele, el director de Get Out, que es una peliculaza que me la terminé hace poco, que nunca la pude terminar y me arrepiento de no haberla hecho antes. Vale mucho la pena y espero que nuestros kinetonautas también se animen a verla si no la han visto aún. Pero bueno, Laura, muchísimas gracias, tiene toda la razón. Digamos, esto del terror político me parece loquísimo y ojalá podamos ahondar en eso en el futuro. Pero ahora vamos a darle paso a nuestro crack audiovisual, que es Nicolás Mogollón, que nos tiene unas reseñas muy interesantes. Nicolás, cuéntenos. El Kineto Volador se aproxima a la siguiente sección. Bueno, yo quería eh, hablar de, digamos que, tres cosas del género de terror que no se hablan casi, que es básicamente como, si se fijaron, lo he ido tocando un poco, o ya lo toqué ahorita con esta idea de la imagen, ¿no? Entonces esta idea básicamente es que hay dos formas más o menos como muy importantes que se entienden a la hora de asustar o de hacer sentir miedo. Son cosas distintas, pero no voy a ondear en ese tema. Que es cuando tú puedes valerte de lo que la imagen que estás viendo representa o de la imagen misma y cómo esa imagen asusta. Esta segunda vertiente, por ejemplo, se ve en películas, o bueno, cuando se hace mal, llegamos a películas con los screamers y con los scare jumps, que es la imagen misma asustando, pero ajá, no del todo bien hecha. Qué pena el elitismo. Em,
No, tranquilo, pues para eso estamos acá. O sea, yo tampoco soy fan de los scare jumps. Hay muy pocos muy bien hechos, la verdad. Sí, baila. Entonces yo les voy a recomendar, son 3 películas para ver estas formas, digamos, de hacer terror. La primera película que les quiero mencionar es Tesis. Es una película española dirigida por Alejandro Amenábar. Em, es una película, si no estoy mal, creo que se ganó un Oscar, pero no estoy seguro ahora que lo pienso. Em, bueno, total, la película se trata de un estudiante de cine, pues de una estudiante de cine que está haciendo su tesis de grado sobre la violencia. Y entonces se mete con un man, pues se mete como, se hace amigo de él, un man que nadie le habla, que también está estudiando cine, que le gusta y que está haciendo su tesis sobre el cine snuff. El cine snuff, para los que no saben, es un tipo de video de cine, al fin de cuentas, que se encuentra en el mercado negro, que lo que busca es vender, digamos que es un video pornográfico de un asesinato real. Es básicamente la idea. Entonces cogen a alguien, lo secuestran, lo buscan, no sé tal, y lo matan de una forma en teoría erótica, para venderlo. Entonces este man está haciendo su tesis sobre el cine snuff, y ella está haciendo su video, su tesis sobre la violencia en el cine. Entonces pues terminan juntándose, y cuando están viendo una de estas películas para el estudio, resulta, se dan cuenta que la película que están viendo es de una compañera de ellos. Y pues entonces hay ahí todo un misterio de ellos descubriendo si hay algún secuestrador entre sus compañeros o en su universidad o... Ajá, cosas así. Entonces pues esto es para hablar de cómo la imagen representa, en este caso, y qué nos representa para asustarnos. Lo acaba de mencionar Laura. Hay cosas que nos dan miedo porque pueden ser reales, y esta película trabaja específicamente eso. El miedo o el terror que causa esta película viene exclusivamente de, no de que la imagen sea fuerte, no de que represente algo inimaginable, sino completamente al contrario, de que representa algo que podría pasarle a cualquiera. De que es algo completamente real, es algo que se sabe que pasa. Y pues sí, al final lo que da miedo no es ni siquiera la película ni sus imágenes, sino que te deja es con miedo del mundo. Entonces es una forma de terror muy difícil de lograr realmente, porque es muy fácil intentar aludir al mundo real y hacer una imagen amarillista. Entonces pues sí, esto va de la mano, por ejemplo, con la película que mencionaba Jorge, con Get Out. Get Out es otra película así loquísima que trabaja problemáticas reales de otra manera, de una forma un poco más metafórica con la imagen, pero sí, es la idea de ficción y realidad hacia el terror. La segunda película que yo quería mencionarles es Leslie Vernon. Se llama, el nombre completo es Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon, o Detrás de la Máscara, el surgimiento de Leslie Vernon, para los que la quieran buscar en español. Es una película americana dirigida por Scott Glosserman. Es más considerada una comedia que una película de terror, pero acá es donde entra mi segundo, digamos que análisis, que es esta idea de la imagen por sí misma causando miedo. El chiste de Behind the Mask es que es un falso documental sobre todos estos, digamos que monstruos clásicos como Jason, Mike Myers, Chucky, etc.
y lo que asume es que estos personajes no son monstruos ni fantasmas, sino personas, asesinos que se apropiaron de estas leyendas urbanas para que no los atraparan y para causar miedo. Y entonces el documental sigue la vida de Leslie Vernon, que es un nuevo fantasma que va apareciendo. Yo digo que esta película es de terror, aunque en principio parezca de comedia, porque aunque la primera mitad de la película está llena de chistes y se burla mucho de todos estos estereotipos que tienen estas películas de terror clásicas como Jason y etcétera. Cuando termina el chiste, todo este chiste va, jaja, sí, cómo matan, cómo hacen, cómo estas imágenes tradicionales están, y en un momento durante la película se acaba el documental y el tipo se pone a matar a la gente de verdad. Y en ese momento, en el momento en que tú aprovechas ese dispositivo de la imagen para volverlo real, estás resignificando la imagen de las películas anteriores, películas que se piensan muy como comedias y diciendo, sí, son comedias, ahora míralo en realidad. Y pues me parece una locura. Cuando uno piensa en películas como Leslie Vernon, el cambio de la imagen y todo, cambia el color de la dirección de fotografía, para denotar este cambio del documental a lo real, digamos. Pues sí. Y la tercera recomendación que yo quiero hacer de cine de terror es una serie. Es un anime, de hecho. Es un anime que se llama Junji Ito Collection. Junji Ito es un dibujante conocido. El man él nació en Tokio, la serie se hizo en Tokio, aunque hay un tema con que la colección como tal, o donde parte de esto se hizo en Rusia, entonces esto es entre ruso y japonés. Y el chiste es que el man es famoso por hacer unos dibujos y un manga primero y luego el anime. Y esta es una serie de historias cortas de terror que se basan en el trauma. Esta me gusta mucho porque por varias razones. Primero, es una imagen animada, no es real, no es realista de ninguna forma. Y aunque en principio la gente creería que esto le quita poder, ahí es donde entra la vaina de lo que la imagen representa más de lo que es por sí misma. La colección de Junji Ito trabaja la idea de el trauma a partir de historias cortas de terror. Entonces les voy a contar, por ejemplo, la primera historia. Cuenta la vida de una pelada que el papá obliga a su hermano a tomar aceite hasta que el hermano se vuelve adicto a tomar aceite y cuando se da cuenta que a la hermana no le gusta y que ya se ha vuelto un poco obsesiva con evitar el aceite, le da rabia porque siente que lo odia es a él, y entonces decide coger todos sus granos, porque el man está lleno de granos de tanto pues, comer aceite, y la obliga a comerse su pus. Y es una vaina muy desagradable. Y ya, esa es la historia. Es una pequeña historia de terror, dura como 15 minutos. Y a partir de esta idea del trauma de ella, con el aceite, bla, 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 logra dejarlo a uno, yo creo que incluso más asustado que las películas que tradicionalmente trabajan el terror. Entonces sí, esas son mis 3 recomendaciones para cine de terror, mis 3 reseñitas. Tesis de Amenábar, Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon, de Scott Kloserman, y Junji Ito Collection de Junji Ito. Perfecto, Mogu, muchísimas gracias. Creo que Laura te quería decir algo hace un ratico. Cuéntenos, Laura. No me di cuenta. Bueno, pues les iba a contar, estaba pensando en Amenábar. Resulta que por tesis se ganó un Goya y también estuvo
también dentro de las películas que él hizo Los Otros, y creo que esta película fue nominada a un Golden Globe, entre esos, y también a un premio Goya. La verdad, si le soy sincera, esta película es para mí una de mis películas de terror favoritas, aunque no generan tanto terror. Y es que pues es una historia sencilla, no tiene que mostrar mayor cosa para asustarlo a uno. Y respecto a las otras películas, voy a ver las que nos recomienda Nicolás, de pronto la de Pus no antes del almuerzo, creo que quedé inapetente con eso, pero es bastante interesante la manera como se manifiesta el terror. Creo que el terror está en todos lados, hasta en las comedias románticas, el terror de encontrarte a tu ex después de mucho tiempo con una nueva novia. A mí me pasó eso el año pasado, así que ahí está el terror. Entonces, estamos enfrentándonos a un montón de terror, y creo que la ciencia ficción tiene terror. Creo que el terror es una cosa increíble. Yo les quería preguntar qué películas ustedes son su favorita en temas de terror. Qué buena pregunta, Laura. Yo creo que yo con Mogo tuve la oportunidad de ver la de Rise of Leslie Vernon. Esa me gustó muchísimo, me parece de verdad o sea, una película bastante recomendable. ¿Qué otra? Digamos, El extraño mundo de Jack. Yo sé que cae en la animación y cae en otros temas, pero creo que está ahí. Y básicamente casi cualquier cosa que hace Tim Burton me parece que es muy recomendable en ese sentido. Por ejemplo, una favorita personal mía, porque es un homenaje al cine de terror de los 50 de las que estaba hablando, así como de Bela Lugosi, de Godzilla, es Frankenweenie. No solo el cortometraje, sino la película que se hizo después. Es espectacular, es una cosa preciosa y es un homenaje divino, divino, divino al género. Entonces creo que eso también vale mucho la pena. No sé si Nicolás tenga alguna otra recomendación. La verdad, no. Estas son mis tres películas favoritas. Pues mis tres favoritas de terror, que una no es una película. Entonces, en serio, los recomiendo muchísimo. Perfecto, muchísimas gracias, Mogo, muchísimas gracias, Laura. Este es el final de nuestro programa de hoy, lastimosamente. Hablamos de muchas cosas, fue bellísimo. Espero que a los kinetonautas les haya gustado este primer capítulo del Kineto volador. Obviamente Kinetoscopio tiene que aprovisionarse para su próxima aventura, pero no se preocupen porque nos veremos muy pronto para nuestra segunda misión. Laura, muchas gracias por venir hoy. ¿Cómo la pueden encontrar los kinetonautas en las redes sociales? Bueno, Cuéntenos. para ver más memes y trinos algo torpes, pueden encontrarme en Laurirre 1994, y si quieren ver mis fotografías y mi pasado, pueden también verlo en Instagram como Laurirre 1994. Perfecto, muchas gracias, Laura. Nicolás, muchas gracias también. ¿Alguna forma de que los kinetonautas puedan encontrarlo en internet? Sí, hello, hola. Parece que hay problemas de comunicación en el Mala mía, kinetoscopio. mala mía. Perfecto. Continúa, Nicolás. Yo estoy en Instagram, fácil de encontrar, estoy como Nick con C, guión bajo, Mog con G. Perfecto. ¿Alguna otra red social o solo esa? Por ahora solo esa, eventualmente algún día me podrán ver también en YouTube con Pedro Grullo, espero. Esperemos que eso salga adelante. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, también por acompañarnos hoy. Y por mi parte, soy Jorge Iván Parada. Me pueden encontrar en Instagram y Twitter con el @JIPH182. Estas son las letras y los números como tal, así como suena. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos nuestros kinetonautas. Nos encontramos en una próxima aventura. El kinetoscopio volador se despide. El kineto volador está llegando a su destino.